Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. El día de hoy vamos a leer la introducción. Espero que les guste. La historia es la maestra de vida, tanto para profesionales del derecho como para el público en general. Resulta de la mayor importancia conocer cuál ha sido el origen de las instituciones que hoy nos rigen y de las cuales no podemos ser ajenos, ya que determinan todos los ámbitos de nuestra vida. Este manual de la doctora María Estela Ayllón tiene la gran virtud de hacernos accesible en poco más de 100 páginas, lo que requiere largos años de estudio. Cualquiera que quiera tener una idea clara y precisa de lo que ha pasado con nuestra vida constitucional puede recurrir a este manual, que combina lo estrictamente histórico con el cuanto de doctrina necesario para dar sustento a las afirmaciones que se hacen, ello sin olvidar las fundadas opiniones derivadas de la erudición que manifiesta la autora. La obra que se comenta tiene una cadencia lógica que se deriva del análisis cronológico de cada uno de los códigos que como norma suprema ha tenido México, agregando en cada caso comentarios pertinentes sobre las razones que llevaron al pueblo de México o los factores reales del poder a tener una determinada fuerza política que, más o menos legitimada, creó los instrumentos políticos que han organizado el poder, concretando en las diversas constituciones que hemos tenido. Dice la obra que en los albores de nuestra vida independiente y teniendo en cuenta la aventura napoleónica, surge la interrogante para cuestionar a quién se le debería obediencia si el rey de España había sido detenido. Con esa pregunta que también se hicieron los peninsulares y los criollos en todos los virreinatos y capitanías de estas tierras, en los inicios del siglo XIX, comienza la emancipación de la metrópoli. Después, con la soltura que evidencia un solo manejo del tema, la autora analiza la lucha por la independencia hasta que ésta se logra y se establece el primer imperio, que tuvo una vida efímera, dado que para muchos, principalmente para quienes tenían sus ojos puestos en el norte, no se trataba de independizar a la Nueva España para que fuera un imperio, sino una república federada. Por eso, señala la autora, se votó por una república federada, habida cuenta de las presiones que ejercieron las diputaciones provinciales, sumada a las ambiciones de las logias masónicas norteamericanas. De esa manera se pretendía salvar el territorio nacional, dotando de autonomía a las divisiones territoriales que se llamaban estados, utilizando una muy cuestionada copia del federalismo norteamericano. A pesar de que la Constitución de 1824 no tuvo reformas durante el periodo de su vigencia, eso está muy lejos de significar que la naciente federación tuviera tranquilidad. Desde entonces y hasta nuestros días se dividió el pueblo. Ya había quienes querían una república centralista y quienes defendían la república federal. Ya desde entonces había liberales y conservadores. Finalmente, en 1836, los centralistas se hicieron del poder, dándole marco constitucional a sus ambiciones por medio de las 7 leyes constitucionales y de las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843. Dentro de todo lo criticable que pudo haber sido esta forma de Estado, la autora señala el avance que significó el que la primera ley ya contemplara los derechos y obligaciones de los mexicanos y de los habitantes de la República, así como la de la instauración del Supremo Poder Conservador, el cual, más allá de cuestiones partidistas, por sus facultades, fue un importante antecedente para el control constitucional. La pérdida de más de la mitad del territorio nacional en la guerra impuesta por las ambiciones del destino manifiesto hizo que se reconsiderara a la República Federal, lo cual se hizo con el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, por las que se le dio nueva vigencia a la Constitución de 1824. La política mexicana siempre estaba bajo la sombra de Antonio López de Santana, quien lo mismo era llamado por liberales que por conservadores para hacerse cargo del Ejecutivo. En ocasiones, como lo documenta la autora, ejerció el poder sin marco constitucional de referencia, lo que denota la pobreza de otros liderazgos o el carisma de su Alteza Serenísima.
En tanto, el desorden que una vez más y con el plan respectivo se convocó a un nuevo constituyente que elaboró la Constitución de 1857, que no por haber sido promulgada en el nombre de Dios y con la autoridad derivada del pueblo, fue de la aceptación general. Por el contrario, el propio ejecutivo Comonfort, al que se le habían reducido notablemente sus facultades, la desconoció y una vez más México se polarizó entre liberales y conservadores, generándose la Guerra de 3 años, también llamada Guerra de Reforma. Cada uno de los dos bandos tenía sus autoridades y cada uno buscó el apoyo interno y externo. En lo interno, lo mismo se excomulgaba que se desamortizaba, todo en un ambiente más cercano a la anarquía que a los más elementales principios de derecho. En lo externo, ambos bandos buscaron apoyo internacional, comprometiendo la hacienda pública y hasta el territorio nacional por medio de diversos tratados internacionales, algunos de muy dudoso patriotismo. Gracias al apoyo de una parte del pueblo y del intervencionismo norteamericano, Juárez se impuso a los conservadores. Además, dispuso de enormes recursos producto de la desamortización. Sin embargo, las llamadas leyes de reforma fueron rechazadas por el grupo conservador, que recurrió a Europa buscando que por medio de la legitimidad monárquica se lograra lo que no se había obtenido por las armas. En la geopolítica de entonces, Francia quería poner un valladar al expansionismo norteamericano, entronizando a un monarca dócil a los deseos de Napoleón III. Así se crea el Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo. De 1864 a 1867, México tiene un imperio y una nueva guerra civil. Los conservadores observaron extrañados cómo el monarca no solo no abrogó las leyes de reforma, sino que resultó tanto o más liberal que el propio Juárez. A lo anterior había que sumar una vez más el veto norteamericano al intervencionismo europeo, veto que no solo se concretó en declaraciones, sino que llegó al apoyo material. Con el triunfo de Juárez se restauró la República y un año después de su última reelección, en 1871, murió. Contra él ya se había pronunciado Porfirio Díaz Mori, quien, habiendo impulsado las adecuaciones constitucionales necesarias y con un breve periodo en el que fue presidente su compadre Manuel González, se convirtió en dictador de México por más de 30 años. No se puede negar el enorme desarrollo económico del llamado porfiriato. No obstante, ello se logró con un alto costo social, que poco a poco fue tomando forma hasta que Francisco I. Madero convocó a un levantamiento general para el 20 de noviembre de 1910. Porque no reconocía la última reelección de Díaz, pugnaba por regresar las tierras a los naturales y sobre todo predicaba el principio de la no reelección. Porfirio Díaz renuncia en mayo de 1911 y comienza un periodo de gran inestabilidad política. Se sucedieron caudillos que con su patriotismo sustituyeron su falta de ilustración, pero fueron presa fácil de intereses que no siempre buscaban el bien de México. Finalmente, de forma primero precaria, Venustiano Carranza encabezó al ejército constitucionalista que, una vez en él, propició una reforma constitucional 1916-1917, que en la práctica se transformó en la Carta Magna que hasta ahora nos rige, a pesar de sus varios cientos de reformas. La autora señala con claridad las principales características de este nuevo código político, que se considera el primero a nivel mundial, que contempla las llamadas garantías sociales, como son las relacionadas con la educación, con la nueva regulación en la tenencia de la tierra y de forma importante con las relaciones laborales. No cabe duda de que este manual servirá para entender de mejor forma la evolución que hemos tenido por medio de nuestras constituciones, las cuales, más o menos respetadas, han sido el marco dentro del cual nos hemos desarrollado en estos primeros 200 años. Lo escribe el doctor José Antonio Núñez Ochoa. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. El día de hoy leímos la introducción. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas la próxima lectura acerca de este libro. Vamos a empezar el capítulo primero, La lucha de independencia, los primeros pasos.